presentación 10 factores claves para una implantología predecible. Es sumamente importante que nosotros sepamos cuál es nuestro público objetivo. Obviamente, nuestro público objetivo son los pacientes edéntulos. El estudio que les muestro fue hecho en Estados Unidos y fue publicado en el Journal of Dental Research en el año 2012 y comparaba cómo ha ido la evolución del edentulismo a lo largo del tiempo en los Estados Unidos, empezando con un altísimo 38% de edentulismo en el año 1958, que equivalía aproximadamente a que todos los pacientes mayores de 55 años en promedio habían perdido 12 dientes. Esta cifra fue bajando progresivamente hasta el año 2012, en el que teníamos un 6.60% de edentulismo, lo que quiere decir alrededor de 2 dientes perdidos en pacientes mayores de 55 años. Pues vemos una diferencia estadísticamente muy significativa. Y un dato muy importante que me llamó mucho la atención cuando estudiábamos la especialidad de implantología oral en la Universidad de Nueva York, es que ustedes saben, en Estados Unidos, en el primer mundo, los profesionales de la salud están siempre un poquito al acecho de demandas y hay que saber cuáles son los puntos débiles para poder estar siempre muy bien salvaguardados. ¿Y cuáles eran los 3 principales motivos de las demandas a los dentistas en Estados Unidos? El primero, no diagnosticar enfermedad periodontal. Y esto podríamos hacer un pequeñísimo mea culpa en cada una de nuestras consultas privadas. Porque a veces recibimos a un paciente que viene con un problema muy puntual, una fractura, un dolor, una infección, y podemos cometer el error en medio de una consulta compleja, completa, y ver solo el bosque, ver solo el árbol y no ver el bosque, y diagnosticar la pieza y tratarla, y no percibir que en otras zonas de la boca ya se está empezando a formar algunas bolsas periodontales o algunos indicios de una enfermedad periodontal leve. Es por esta manera que quiero compartir con ustedes que en mi práctica diaria, cuando yo percibo que hay un paciente que tiene ciertas manifestaciones que calzan con una enfermedad periodontal leve, inmediatamente lo siento en el sillón, en el escritorio que tengo al costado de mi unidad, y le digo de una manera bastante enfática, señor tal, quiero decirle que el día de hoy, 7 de mayo del 2020, lo diagnostico con enfermedad periodontal leve. Y las medidas que tiene usted que tomar son las siguientes, de tal forma que vamos a tener un buen pronóstico. Y de no hacerlas, pues vamos directo y sin escalas hacia la pérdida dental. La segunda razón principal que genera demandas a dentistas en Estados Unidos tiene una directa relación con los temas que estamos conversando el día de hoy, y son las complicaciones en relación a los implantes dentales. Y justo por eso es que es tan importante la predictibilidad, porque no solo se trata que un implante o se integre, sino que todas las condiciones estén dadas de tal manera que sea predecible el éxito del tratamiento en el corto, mediano y largo plazo, y así evitar estas complicaciones. Un doctor que aprecio mucho, que nos enseñó la especialidad de implantes en la Universidad Científica del Sur hace 17 años, nos decía que ponerle un implante a un paciente era como casarse con un paciente, porque a diferencia de una corona, una incrustación, ese tipo de cosas, los pacientes hasta 5 años después, 8 años después, puede que no sepan si se lo puso el doctor A, el doctor B. Sin embargo, un implante siempre sabrán quién se lo puso. Y es por eso que nosotros tenemos que asumir el compromiso de responsabilidad desde el día 1 hasta el final. Y la tercera causa de demandas a dentistas en Estados Unidos, yo creo que nos es ajena porque es abandono del paciente. Y a ninguno de los profesionales que vivimos y que
somos unos apasionados de nuestra carrera, como lo somos nosotros, podemos abandonar a un paciente en situación de problemas. Ahora sí, nos vamos de lleno al motivo que nos reúne. Una vez extraído un diente, es momento de tomar una decisión. Esa decisión debe tener, en primer lugar, una alta predictibilidad de éxito. Debe cubrir las expectativas estéticas del paciente, teniendo bajo riesgo de complicaciones. Muy importante es que desde el planeamiento esto se encuentre dentro del expertise y las competencias del odontólogo. Y debe tener menor cantidad de cirugías, tiempo y dolor. Un doctor muy famoso y muy querido de la Universidad de Nueva York, el doctor Stephen Wallace, decía con mucho entusiasmo que siempre se podía colocar el injerto al paciente, inclusive en 4 momentos de la rehabilitación. En primer lugar, se podía colocar un injerto el día de la extracción. En segundo lugar, se podía colocar un injerto el día de la colocación del implante. En tercer lugar, el día de la exposición del implante. También podía, si era necesario, colocar el injerto, e inclusive era tan entusiasta que hasta si no estaba satisfecho con los tejidos blandos, colocaba un cuarto injerto en el momento de la rehabilitación. Pues en el siglo XXI, uno no puede hacer un planteamiento de esa naturaleza a un paciente. Tenemos que planificar un plan de tratamiento predecible que tenga la menor cantidad de cirugías, tiempo y dolor. Y empezamos con el factor número 1. ¿Cuándo debemos colocar el implante? Tenemos, a grosso modo, 3 posibilidades. Colocar el implante y esperar, colocar el implante y una regeneración ósea guiada, perdón, extraer el diente y hacer una regeneración ósea guiada, y en tercer lugar, extraer el diente y en la misma cita colocar el implante y una regeneración ósea guiada. Hablemos un poquito de cada una de estas 3 posibilidades. En primer lugar, extraer el diente y esperar. Esto se hace aproximadamente en un 15% de los casos. Tiene menor riesgo y un mucho mejor manejo de las infecciones agudas. Existen 2 tipos de espera. La espera corta, de 6 a 8 semanas, permite una buena cicatrización de los tejidos blandos y un mejor escenario por una regeneración ósea guiada, sobre todo cuando nosotros queremos que haya la cantidad de tejido blando disponible para generar un buen sellado del injerto óseo. Y una espera prolongada, que vendría a ser de 12 a 16 semanas, que es cuando necesitamos cicatrización ósea. Esto sobre todo se hace en los segmentos posteriores, cuando, por ejemplo, ha habido una lesión periapical muy grande, una infección muy antigua, y nosotros ya tenemos una poca o nula expectativa de lograr una estabilidad primaria, y es que se decide esperar. Pero tomar esta decisión va a tener una tremenda desventaja. La desventaja es una importante y rápida alteración de la cresta alveolar, como podemos ver en la foto superior, que va a traer consigo un defecto de tejidos duros y de tejidos blandos que luego van a significar para nosotros un gran dolor de cabeza en la etapa de la rehabilitación. La segunda situación de cuándo colocar el implante es extraer el diente y colocar el injerto óseo inmediatamente. ¿Cuáles son las ventajas? Mucha mejor predictibilidad de tejidos duros y blandos, no lo digo yo, lo dice el doctor Jung en su estudio en el año 2012. Menor tiempo de tratamiento en comparación con la primera alternativa y un riesgo de complicaciones casi nulo. Acá tenemos un primer caso clínico, que es un caso clínico que se hizo en el año 2015, una pacientita de 47 años que vino con una pieza 1.2 con un absceso notorio periapical
Y este diente ya había tenido todos los tratamientos posibles. Le habían hecho una endodoncia, una reendodoncia, una apicectomía, y ya no había forma de solucionarlo. En esta tomografía podemos ver claramente que ya la pared vestibular de la raíz estaba separada del perno, había habido una fractura, y acá podemos ver este gran defecto óseo generado por el acúmulo de los procedimientos quirúrgicos y de los procesos infecciosos. En estas situaciones me pareció que de ninguna manera este caso calzaba para un implante inmediato. Entonces tomé la decisión de hacer la extracción. En esta radiografía podemos ver inmediatamente cómo ya hay una pérdida de densidad del hueso, producto de la extracción. Sin embargo, cuando hice el colgajo, me llamó la atención encontrar un defecto mucho más grande del que pensé que iba a tener. Procedimos inmediatamente a hacer un injerto óseo. Nosotros utilizamos Mineros, en este caso entró 1 centímetro cúbico de Mineros. Posteriormente, una membrana de colágeno de 15 por 20 y finalmente una sutura con nylon 4 ceros. Y decidimos esperar. Y logramos comparativamente en esta tomografía preextracción compararla con una tomografía 6 meses después y podemos evidenciar claramente qué es lo que pasó. Un aumento grande en el volumen de nuestro reborde, una tabla vestibular excelente y una topografía ósea que nos iba a permitir de la mejor manera poder colocar un implante. Esta es una foto del defecto óseo post-extracción y acá tenemos el hermoso reborde que conseguimos. Pudimos colocar un implante de 3.8 por 12 en LaserLock y lo provisionalizamos inmediatamente. Por supuesto que ahora es ampliamente aceptado que la provisionalización inmediata mejora muchísimo las posibilidades de tener un extraordinario perfil de emergencia para nuestra futura corona. Decidimos hacer esto con un abutment de circonio de 3.8 y finalmente colocamos esta restauración final con IMAX. Como podemos ver, logramos estética, función, aprecien la papila que se consiguió y con un alto nivel de predictibilidad. El tercer escenario es la colocación, es la extracción dental, colocación del implante y del injerto óseo. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Como desventajas podemos tener que el contorno gingival puede variar y muchas veces se ve recesión. La provisionalización inmediata dependerá muchísimo del torque conseguido. Y si encontramos un defecto muy grande, puede ser que no logremos la estabilidad inicial como para provisionalizar inmediatamente y esto sea una decepción para el paciente. Requiere mucha destreza y mucho expertise del profesional. Por supuesto que como puntos a favor, para el paciente va a ser lo mejor. En cuanto a confort, psicológicamente es lo más rápido y tiene un menor tiempo de tratamiento. Pasemos al factor número 2. Valoración del tipo de lecho óseo post-extracción, si es que fue una extracción, o del lecho donde vamos a tener que colocar el implante. Tenemos 4 tipos de lechos óseos que vamos a conversar. El primero es el lecho óseo ideal. Este es el caso en el cual, por ejemplo, de manera típica, viene un paciente después de un traumatismo. Se fractura un diente, como este caso que vemos en la fotografía, en el cual tenemos un diente que ya empezó con un cambio de color, pero tenemos papila, tenemos encía adherida, radiográficamente tenemos las crestas óseas, pero tenemos la fractura. Pues este es un caso que muy probablemente va a ser totalmente exitoso y predecible. Como cualquier caso que se opere en un reborde como el de nuestra fotografía del corte tomográfico inferior derecho.
Este es el tipo de lecho óseo ideal. Y acá les voy a mostrar un casito clínico del 2016, en el cual un paciente de 42 años asiste a la consulta con una fractura transversal en un diente con endodoncia. Inmediatamente se hace la extracción lo más atraumática posible, pero se evidencia que, en primer lugar, como lo veremos en la tomografía en breve, no había mayor profundidad para poder lograr estabilidad primaria, si es que deseábamos colocar un implante inmediato. Y en segundo lugar, el gap que iba a quedar por mesial, distal, vestibular y palatino era muy grande. Entonces se decidió ser conservador y colocar un injerto de Mineros, esta vez entró 0.5 centímetros cúbicos, y una membrana Memblock de 15 por 20. Se suturó y 6 meses después, esta es la tomografía post-injerto. En esta se puede ver que hay un levantamiento, perdón, en esta se puede ver que ya claramente tenemos como 10 milímetros y se ha formado también un volumen vestíbulo palatino bastante aceptable. En este momento todavía estábamos un poquito más cerca de la etapa en la que nos gustaban implantes un poquito más largos y se decidió hacer un levantamiento de seno, pero de un abordaje crestal, para poder colocarle un implante un poquito más largo, tomando en cuenta que era un paciente joven. Se hizo el levantamiento de seno por abordaje crestal y se colocó un implante LaserLock de 3.8 por 12 milímetros. Acá tenemos la foto del implante recién colocado y, como tratamos de hacerlo siempre, se hizo la provisionalización inmediata, que, como ya sabemos, tiene como principal objetivo sentar las bases para un adecuado perfil de emergencia y una saludable relación de la prótesis con los tejidos blandos y la papila. Y este es el caso terminado con una corona de circonio. Podemos ver que se logró forma, estética, color, función y una adecuada papila. Y lo que más me gustó es que se pudo controlar este caso 4 años después y podemos ver tanto en la radiografía como en la clínica una estabilidad absoluta de los tejidos duros y blandos en relación a este caso. Pasemos al tipo de lecho óseo número 2, que es cuando hay un defecto vestibular. Lo que va a necesitar es una regeneración ósea guiada. Este es el momento de decidir si vamos a colocar el implante inmediatamente o vamos a hacer, como el primer caso que les mostré, una regeneración ósea guiada, vamos a esperar y posteriormente vamos a colocar el implante. Hay una cosa que siempre pasa, que es que siempre tiende la fresa, cuando uno desea hacer un implante inmediato en estos casos, irse hacia apical y no hacia palatino, que es hacia donde uno trata de generar el nuevo canal por donde va a colocar el implante para obtener estabilidad inicial. Entonces, regresamos a lo que dije, depende mucho también de las capacidades, experiencia y expertise del profesional. Sin embargo, ese tipo de lecho óseo, por más defecto vestibular que tenga, tiene muy buen pronóstico. Pasamos al tipo de lecho óseo número 3. Este es uno en el cual hay un defecto vestibular y vertical. Vamos a requerir regeneración ósea guiada, vamos a necesitar injerto de tejido conectivo, muy probablemente, y el pronóstico será reservado. Este tipo de casos yo siempre los veo con mucha cautela, porque ¿qué sucede? Para que un paciente llegue a esta situación, tiene que haber una suma de situaciones que tienen que incluir probablemente problemas de índole genética, problemas de higiene, quizás hábitos adicionales añadidos como tabaquismo, pero para que un paciente actualmente llegue a esta condición, no me habla muy bien del caso completo, a no ser que este sea un tema absolutamente focalizado en una parte de la boca.
Pero si vemos que esto es algo que de una u otra manera se presenta en mayor o menor medida en otras zonas de la boca, pues yo pienso que este no es un caso como para ser rehabilitado con implantes, porque a mí me gusta siempre transitar en el área del buen pronóstico. Entonces, mucho cuidado cuando los defectos son vestibulares, verticales, se necesitan muchos tratamientos y a no ser que haya un cambio de hábitos real del paciente, el pronóstico siempre será reservado. Por último, el tipo de lecho, en cuanto a la valoración del tipo de lecho donde vamos a trabajar, es un tipo de lecho atrófico, como el que vemos ahí, en el cual en realidad es muy poco lo que se puede hacer, tenemos un defecto lingual muy grande, esta zona tiene forma como si fuera un istmo y la verdad es que no hay expansión ósea que nos salve de esta situación. Habría primero que hacer un injerto, probablemente en bloque, esperar y modificar la topografía para recién pensar en un tratamiento implantológico. Pasemos al factor número 3. Escoger el implante y el pilar correcto. Este me parece a mí un tema muy importante, porque como yo les compartí en un primer momento, a mí no solamente me gusta poner el implante, sino que luego estudié lo necesario para rehabilitarlo. Y eso hace que a mi consulta lleguen pacientes con implantes ya colocados que quieren ser rehabilitados. Y la verdad es que en la mayoría de casos es un dolor de cabeza. Porque lo primero es que hay que ver qué implante es. La mitad de veces se puede conseguir el nombre, conexión, origen, y la otra mitad de veces no, porque el que lo puso se fue de viaje, ya no vive en el país, no tiene la información. Segundo lugar, tenemos que trabajar con implantes que nos den la tranquilidad de tener soporte a lo largo de los años. Yo empecé hace 17 años y a mí me gusta mucho la estandarización. Y escogí bien una marca que me dio mucha tranquilidad y soporte a lo largo de los años. Entonces, cuando uno, en mi caso, tengo en este momento 43 años, me considero joven y estoy bien. Considero que el implante que vaya a colocar el día de hoy, yo tengo que poder, dentro de 5, 10 o 15 años, que haya cualquier eventualidad, complicación, fractura de tornillo, fractura de porcelana, circonio, lo que fuera, tengo que tener una marca que me dé un respaldo en el cual yo puedo conseguir los aditamentos protésicos. Y eso nos hace tomar la decisión de jamás escatimar y escoger un implante que nos dé esa tranquilidad. En esta tarde, pues estamos hablando de implantes que reúnen esas características, que son los implantes BioHorizon, que nosotros disponemos acá en el mercado peruano de estos 5 diámetros del implante. 2 plataformas Narrow, que son la plataforma 3.0 y 3.4, 2 Regular, 3.8 y 4.6, y uno Wide, que es el 5.8. Realmente el implante Wide yo solamente lo coloco en segundas molares inferiores, para reemplazar segundas molares inferiores, o primeras molares superiores, cuando tenemos una estructura ósea bastante amplia que lo permita. Porque la verdad es que ya un implante de 4.6 es estupendo para poder rehabilitar molares. Y el implante que más utilizo es el 3.8 regular. Porque recuerden, uno de estos factores que se ha ido adaptando a lo largo del tiempo es que, a diferencia del principio de la implantología, ya no tenemos que poner el implante más ancho o más largo que podamos, sino el que tenga el adecuado grosor óseo que nos permita la osseointegración, vascularización y papila. Asimismo, es muy importante tener lo que yo llamo versatilidad protésica, porque muchas veces el requerimiento para rehabilitar un implante va a necesitar de una cantidad variada de posibilidades, como puede ser un implante recto, un implante angulado, hay diferentes tipos de angulación, tenemos también los implantes que son calcinables completamente o calcinables con aleación de oro en la conexión.
los que antes se utilizaban bastante, los pilares O-ring, luego han evolucionado hacia los locator, o los multi-unit, que en mi experiencia personal me gusta mucho utilizarlos porque pienso que este sistema de doble tornillo disipa adecuadamente las fuerzas y disminuye la posibilidad de fracturas de tornillos o complicaciones protésicas posteriores. Solo voy a mencionar el platform switch porque es importante hacerlo al describir los implantes. Este fue un hallazgo accidental, pero que ha sido bastante bien documentado, en el cual se restauraron una buena cantidad de implantes con pilares más de plataforma menor a la plataforma del implante. Por eso se llama platform switch. ¿Y qué evidenciaron estos estudios, como el del doctor Villolo y Givani en el año, me parece, 2009, perdón? Lo que se evidenció es que había menor resorción ósea en el grupo de implantes en los cuales se hizo platform switch. Entonces, esta es una técnica ampliamente discutida, aceptada y documentada. Y por último, para cerrar el tema específicamente del implante en sí, es importante hablar del laser lock. El laser lock es un tratamiento que se le da a la superficie del implante que va a estar en contacto con los tejidos blandos. Y no es más que unos microcanales que se generan por un pulso excimer láser. Y estos microcanales tienen una dimensión bastante favorable para que los fibroblastos se organicen en estos microcanales. Y al organizarse, se va a favorecer la fijación de los tejidos blandos al implante. Entonces, es una suerte de tratar de imitar a una encía adherida. Y estudios muy serios, como los ejecutados por los doctores Marius Stegmann de Alemania o Edward Allen, americano, han demostrado que efectivamente ese tratamiento del laser lock genera que haya una mejor adhesión de los tejidos blandos al implante, disminuyendo la profundidad del sulcus. Y bien, pasemos al factor número 4. El factor número 4, así como el factor número 5, ahora se ejecutan mediante la cirugía guiada. Y este es un tema apasionante que amerita por sí misma una charla propia para la cirugía guiada. Sin embargo, los conceptos son los mismos. El doctor Busser, en el año 2004, mencionaba que debía de haber por lo menos 1.5 milímetros de separación entre un implante y los dientes adyacentes. El doctor Gastaldo, que ha hecho varios estudios tratando de actualizar los estudios del doctor Tarnow, estableció que era mínimo 2 milímetros de distancia para poder tener estabilidad de tejidos duros y blandos, pero sobre todo duros. Eso es en la ubicación mesiodistal del implante. Acá tengo un caso que terminé hace poco, en el año 2020, de un espacio mesiodistal reducido. Esa es una paciente, es una chica muy simpática de 28 años, que vino muy triste al consultorio porque le habían extraído una premolar superior del lado izquierdo y adicionalmente a esa extracción le habían dicho que no se podía colocar un implante y le colocaron un puente adhesivo. Este puente adhesivo fracasó y generó que se haga una carie en distal de la premolar y en mesial de la molar. Entonces, en este caso en particular, conversamos con ella e hicimos lo que nosotros hacemos en nuestra clínica. Nosotros somos 6 profesionales, especialistas, y trabajamos en equipo para que cada uno haga lo que hace mejor. Entonces, se le hizo un tratamiento de ortodoncia donde le devolvimos el plano y pudimos darle un plano oclusal, manejar los espacios y mejorar en la medida de lo posible este espacio reducido. En la tomografía, rápidamente se puede ver que en sentido vestíbulo palatino tenemos un montón de huesos para colocar el implante.
pero no así en sentido mesiodistal. Entonces, acá tenemos la radiografía donde se ve el espacio reducido y el implante, que escogí una plataforma Narrow, 3.4 por 9. No quise ponerle 3 porque es una premolar, segunda premolar, paciente joven, y el 3.4 por 9 me pareció bien. Logré 2 milímetros de separación hacia el diente anterior y 1.5 hacia el diente posterior. Acá tenemos ya en el proceso digital de rehabilitación el momento donde hacemos el paralelismo del pilar y el diseño de la estructura en circonio presinterizado. Acá ya tenemos el diseño 3D en CAD/CAM listo y la corona terminada. Podemos ver una muy buena adaptación, no vemos un microdiente, estética y funcionalmente quedó muy bien. Por supuesto que en espacios reducidos no podemos ser tan ambiciosos con el tema papila, pero la paciente quedó ampliamente satisfecha con el resultado y yo también. Ahora les quiero contar un manejo protésico de un caso un poco complejo. Este paciente, también lo rehabilitamos este año, vive en Estados Unidos, en Texas, y llegó con unos implantes BioHorizon, felizmente, para ser rehabilitados, pero llegó muy triste. ¿Por qué? Porque a él le hicieron el retiro de un puente que tenía entre el canino y la molar, con la promesa de colocarle 2 implantes y ponerle coronas unitarias, pero quedaron así, convergentes. En realidad, cuando uno le retira los tornillos cicatrizales, hay 2 milímetros de diferencia o de separación entre los implantes. Pero el problema es la convergencia. Ni siquiera se iban a poder colocar los transfers de impresión para poder tomar la impresión en un solo tiempo. Sin embargo, yo le dije que me compraba el problema y que lo íbamos a solucionar. ¿Qué es lo que hice? Lo hice de manera individual, 2 casos simultáneos que se integraron al final. En estas imágenes podemos ver la impresión del canino, de la molar y del implante anterior que está bien colocado. Y con los diseños de las estructuras de circonio para ser presinterizado. Y en esta otra imagen tenemos la impresión del implante posterior, al cual se le hizo ya el fresado y el diseño de la estructura de circonio. Entonces, hasta el momento íbamos manejando los casos de manera individual. Por un lado, ya el diseño en 3D en el CAD/CAM de las 3 coronas, las 2 sobredientes y la del implante anterior, y en el otro, la del implante posterior. Todos los que trabajamos con sistemas de CAD/CAM sabemos que una de las principales ventajas del sistema es la posibilidad de tener unos extraordinarios puntos de contacto. Casi no se tienen que tocar. Bueno, en este caso sí hubo que trabajar duro en eso, porque no se trabajó en un solo modelo. Pero, fíjense, ya esta es la instalación. Pudimos lograr colocarle sus 4 coronas de circonio monolítico estratificado y poder colocarle y ofrecerle el paso del hilo dental entre todas las superficies. Acá tengo la radiografía final de los 2 implantes convergentes con las coronas rehabilitadas y acá una fotito donde todavía se ve un poquito los restos del cemento. El paciente se me iba justo cuando ya abrían la cuarentena o empezaba la cuarentena, pero se pudo sacar adelante el caso de una manera estética, el paciente muy contento, yo también, pero por supuesto que sabemos, y eso lo repito, que si estamos con implantes que tienen espacio reducido, no podemos tener grandes expectativas desde el punto de vista de papila. El factor número 5 es la angulación vestíbulo-palatina o lingual del implante. Esta es una diagramación del doctor Craig Mish que muestra muy gráficamente las 3 posibilidades que tenemos. Como lo dije hace unos minutos, el factor 4, que es la angulación mesiodistal, y el factor 5, que es la angulación vestíbulo-palatina,
ahora se han visto sumamente mejoradas en la cirugía guiada versus en las cirugías a mano alzada. Pero, repito, los conceptos son los mismos y por lo tanto deben manejarse. En el primer caso, tenemos la ubicación axial del implante, ideal con el espesor óseo adecuado en vestibular y en palatino, que nos da total posibilidad de estética y de predictibilidad. La angulación facial o vestibular es pésima porque nos genera un tremendo problema estético y una mala predictibilidad porque esta tabla se va a reabsorber rápidamente y vamos a tener problemas con tejidos blandos. Y una colocación o angulación palatina, si bien es cierto, no es la ideal, la podemos llevar adelante, porque podemos protésicamente hacer una corona estética. Puede ser que tengamos que echar mano a un sobrecontorno, pero si el paciente tiene una buena higiene, estéticamente va a salir adelante. Y es en este momento que yo les muestro este casito que me llegó y les pregunto, ¿podemos manejar estéticamente este caso? La respuesta es categóricamente no. Este es un pacientito, les explico cuál fue el problema, porque la mamá me lo contó. Le acababan de quitar los brackets. Podemos ver por la encía de los dientes inferiores todavía la inflamación propia de un paciente a quien le acaban de quitar brackets. Y le colocaron el implante cuando el paciente tenía 18 años, pensando que había dejado de crecer. Pero el paciente siguió experimentando cambios de crecimiento y todo el maxilar descendió un poquito más y el implante sabemos que no se mueve nada y quedó ahí arriba. Entonces yo le expliqué a la mamá que la única manera todavía por la edad del chico era extraer el implante y poder hacer una regeneración para en 6 meses poder colocarle un implante en la posición correcta. Pero ella me decía que ya venía de un caso de ortodoncia, que la línea de sonrisa, lo cual era cierto, era bien baja, y que lo rehabilite bajo su responsabilidad. Pues bueno, esto es lo que tenemos, y por supuesto nadie puede sentirse contento con esto, porque estéticamente y funcionalmente esto podrá haber satisfecho los requerimientos de la paciente o de la mamá del paciente, pero no de nosotros. Y el pronóstico absolutamente reservado, porque lo que se debe hacer en estos casos, sin lugar a dudas, es reposicionar el implante. Factor número 6. Ubicación ápico-coronal del implante. También este ha sido un dato que ha ido variando un poco a lo largo del tiempo, pero hay amplio consenso en que actualmente el implante debe de estar colocado entre 3 y 4 milímetros al margen gingival de la futura corona. Pues veamos un caso clínico interesante que cumple estas características. Este es un caso del 2016. Recibí a esta pacientita cuando ya le habían hecho la extracción del incisivo central y ya le habían hecho el injerto. Cuando le tomo la primera radiografía, ya pude percibir que la densidad era homogénea. El injerto parecía que había sido hecho en las condiciones adecuadas y lo comprobé con la tomografía. Tenía ampliamente la topografía necesaria para colocar un implante que sea exitoso desde un punto de vista estético y funcional. Entonces, se optó por hacer la colocación del implante y una provisionalización inmediata. Acá se puede apreciar el hilo de seda con el que en ese momento suturé. Y paro un instante para mencionarles este tipo de labio. Fíjense cómo queda mal una cirugía estética de labio. Le pusieron ácido hialurónico, pero se rompió en la parte del centro y se generaron estas dos bolsas. Entonces ella tenía un tipo de labio como el velo de una cortina. Terrible. Y justo exponía nuestra papila. Pero no hubo problema, porque se le colocó un implante LaserLock de 3.8 por 12 y 4 meses después podemos ver cómo está la arquitectura de los tejidos blandos. Una muy buena arquitectura de 3 a 4 milímetros hacia la restauración. En este caso se le colocó un pilar de circonio y una corona de IMAX.
que era lo que poníamos mucho en ese momento, 2016. Ya acá podemos ver que se lograba estética, se lograba función, el color quedó muy bien y logramos la papila. Podemos apreciar un poquito de un pequeño degradé en la papila en este segmento, pero luego, en el control que le hicimos el año pasado, pudimos ver en esta tomografía esta extraordinaria tabla vestibular que nos da toda la tranquilidad del mundo para un tratamiento de larga duración. Y estas fueron las fotos de control. Buenas tardes. Estamos teniendo un poco de inconvenientes con la señal de internet. Ya vamos a restablecer. Acá estamos nuevamente. Disculpen el inconveniente. Estos son inconvenientes propios de este tipo de seminarios online, pero ya estamos listos otra vez y continuamos. Perfecto. Magledis, ¿el audio es el correcto? Correcto, doctor. Solo queda que comparta su pantalla nuevamente. Listo. ¿Me avisas si ya todo está bien? Sí, todo bien, doctor. Perfecto. Entonces continuamos. Factor número 7. Presencia de papila. La papila va a ser un factor importantísimo, porque no solamente entra en juego acá el tema de la estética, que es fundamental, sino que también la papila o la ausencia de esta va a ser la responsable de problemas de fonación o de acúmulo de alimento, que luego repercutirán negativamente en el pronóstico de nuestra rehabilitación implantosoportada. Pero no podemos hablar de papila sin mencionar el estudio del doctor Tarnow. El doctor Tarnow, en un estudio que todos conocemos, estableció una relación inversamente proporcional entre el punto de contacto de las restauraciones y la cresta ósea con la presencia o ausencia de papila, estableciendo que si la distancia entre el punto de contacto y la cresta es menor de 5 milímetros, vamos a tener una buena papila. Si la distancia es entre 5 y 7 milímetros, vamos a tener una pérdida de papila y una aparición de un pequeño triángulo negro. O en este caso, cuando ya tenemos 7 milímetros de separación o más entre punto de contacto y cresta ósea, no vamos a tener papila.
Pero esta era un estudio en dientes y nuestro tema son los implantes. Entonces, el doctor Kang en el 2003 hizo un estudio en el cual se estableció que la presencia de la papila alrededor de un implante estará determinada por la presencia de las crestas o picos óseos interproximales a los dientes adyacentes. Y si es que hay un defecto a este nivel, inexorablemente no habrá papila. Cuando el caso es entre dos implantes, la cosa cambia también, porque es sumamente complejo lograr una papila entre dos implantes. Tenemos que cumplir con el requisito de tener más de 3 milímetros de separación entre ellos. Y el mismo doctor Tarnow hizo un estudio en el cual se estableció que la altura media de tejido en la papila entre dos implantes es de 3.4 milímetros. El doctor Gastaldo hizo también un estudio interesante respecto a la distancia horizontal que tenía que haber entre un implante y un diente para la consecución de la papila. Y se estableció que lo correcto era de 3 a 3 milímetros y medio. Entonces, si jugamos con los valores que desde el 2004 se discutían en cuanto a la ubicación mesiodistal del implante y una separación de 1.5 a 2 milímetros entre implante y diente, eso es para tener una buena salud desde el punto de vista ósea. Pero si queremos papila, nos tenemos que ir un poquito más y tenemos que ir hasta 3 o 3 milímetros y medio. Este es el único caso vintage que les voy a mostrar el día de hoy, porque es un casito antiguo, pero viene a colación por el tema papila. En este caso, lo que pudimos hacer es solucionar el problema de esta agenesia de incisivos laterales. En la tomografía podemos ver en el lado izquierdo sí teníamos un buen reborde, en el lado derecho más bien teníamos un reborde que tenía una especie de cintura, pero nada que no pueda solucionar el kit de expansión ósea. Y colocamos dos implantes de plataforma 345 con sus tornillos cicatrizales. Esta es una práctica que a mí me gusta mucho. Cuando no se puede provisionalizar, me gusta mucho colocar los tornillos cicatrizales, sobre todo los que tienen este perfil de emergencia anatómico, porque en realidad me va a ayudar un montón a la etapa de rehabilitación y tener un buen perfil de emergencia. Es algo que hago de manera muy frecuente en mi consultorio, colocar el implante y el tornillo de cicatrización simultáneamente. En este momento usábamos pilares de titanio, aún para dientes anteriores, y colocamos dos coronas de metal porcelana en ese momento. Esta es la línea de sonrisa de la paciente, que era favorable, pero obviamente tuvimos que tomar la foto con separadores para ver lo que habíamos obtenido, y fíjense, obtuvimos, pues para el momento, un resultado muy satisfactorio. Fíjense la papila que pudimos obtener para los incisivos. Muy contentos, tanto los pacientes como los que lo hicimos, y ha sido bastante sostenible a lo largo del tiempo. El factor 8 de esta presentación habla acerca de evitar la reabsorción del Mandelbrot. Pues como todos sabemos, ¿qué es el Mandelbrot? El Mandelbrot es este hueso fasciculado que se pierde rápidamente apenas uno hace una extracción, porque se pierde la irrigación de este hueso fasciculado al perder el ligamento periodontal. Entonces, al tener la certeza de la pérdida del Mandelbrot, se empezaron a establecer ciertas posibilidades para poder solucionar este problema. Y el primero fue el implante inmediato. Entonces, acá podemos ver en esta gráfica cómo es la magnitud de la pérdida del Mandelbrot. Puede llegar a ser hasta 22% en sentido vertical y hasta 63% en sentido horizontal. Ahora, ¿los implantes inmediatos preservan el hueso alveolar? La respuesta es no. Se pensaba, porque si bajo ese concepto hacemos una extracción y colocamos un implante inmediato, se pensó que quizás este implante inmediato podía evitar esta pérdida de Mandelbrot. Pero el doctor Botticelli, en el año 2004, evidenció en un estudio
que esa pérdida de volumen se va a dar y tanto en sitios quirúrgicos en los que se colocó implante inmediato, como en los sitios quirúrgicos donde no se colocó. Y es acá donde entra una técnica muy novedosa, muy interesante. A mí me gusta mucho compartir lo que hago y también contarles a veces lo que no hago, pero es muy importante tener los conceptos claros y saber qué es lo que se hace. Y es esta técnica del socket shield, que consiste en dejar un fragmento dentro del alveolo después de la extracción. Entonces, se secciona el puente, se secciona el diente con unas fresas especiales que tienen medición, como podemos ver acá, y de una manera muy fina se secciona la pieza dental dejando el fragmento vestibular que exactamente está en íntimo contacto con este bundle bond. Y se coloca el implante, manteniendo un principio básico, que es que el implante no puede tener ningún contacto con el resto del diente que se dejó. Y se rellena el espacio con hueso particulado o PRF. Y finalmente se rehabilita. Me parece interesantísimo, me parece muy complejo. Yo no lo he hecho aún. Sé que hay muchos estudios en progreso y dejan ahí el pedazo de diente y estéticamente se ve espectacular porque tenemos el volumen natural del bundle bond. Pero, pues, a capacitarse y a tener la experiencia, el expertise y la técnica correcta para hacer las cosas y que nos hagan de la manera correcta. El factor número 9 es el gap. Y este gap no es más que el espacio vacío que dejamos a propósito entre el diente y la tabla vestibular. Al inicio de la implantología, como se los mencioné, el tema era colocar el implante más ancho y más largo. Ahora, pues hasta ni siquiera ahora, el doctor Kang en el año 2011 estableció que esto era negativo a mediano y largo plazo. Nuevos estudios recomendaron que se debía dejar un gap de por lo menos 2 milímetros entre el implante y la tabla vestibular. Y este espacio o gap debía ser rellenado con un biomaterial de resorción lenta. Y de esa manera, ¿qué era lo que lográbamos? Lográbamos, como vemos en esta foto, se rellena el gap y podemos lograr esto, que son tablas vestibulares gruesas, irrigadas, predecibles, de larga duración, que repercutirán de la misma manera en el éxito de la rehabilitación implantosoportada. Y llegamos a nuestro último factor, el factor número 10, para poder hacer una implantología predecible. Y el factor número 10 se refiere a utilizar todas las herramientas digitales que estén a nuestro alcance. Podemos ver en esta imagen que tenemos herramientas digitales desde la planificación quirúrgica, la cirugía guiada, el escáner que puede ser intraoral o de modelos, de acuerdo a como ustedes gusten trabajar, y finalmente el diseño 3D y el fresado en el material que nosotros decidamos. Cada uno tiene su manera de trabajar. Y como les dije al principio, lo que yo quiero es compartir lo que a mí me funciona bien. Y la manera en la que trabajo la he plasmado en los siguientes casitos que tengo que enseñarles. Este es un caso muy interesante. Es un paciente de 78 años que ya tenía un esquema protésico de prótesis removible con ataches. Pero uno de los pilares de este puente se comprometió y hubo que extraerlo. Entonces, cuando esto estaba en función, el paciente tenía una estética aceptable y una función aceptable. Bueno, la función que te da una removible, ¿no? Pero se perdió este diente. Y entonces nos vimos frente a la situación compleja que ya este puente se movía y ya nos quedaban solo 3 pilares y el paciente ya no podía masticar. Y es en este momento donde nosotros tenemos que tomar una decisión, porque es muy importante tener clara cuál es la filosofía que uno
que uno quiere darle a su práctica privada. En mi opinión, los implantes son ideales para reemplazar dientes perdidos. No tengo que sacar dientes indiscriminadamente para colocarlos y tengo que evaluar bien cada caso. Cuando hacíamos algunas cirugías en la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York, percibimos que tenían un protocolo clásico, que los pacientes con enfermedad periodontal moderada ya simplemente les sacaban los dientes, los provisionalizaban y lo migraban directamente a una prótesis implanto soportada 100%. Estéticamente quedaba súper bien, funcionalmente hermosa, pero quizás yo lo hubiera hecho diferente, porque hay muchos dientes que se pueden hacer durar. Ya eso depende del criterio de cada profesional. Pero en este caso, me quedaban 3 pilares. Acá están los cortes tomográficos de los 3 pilares, y los 3 pilares estaban con mal pronóstico. Teníamos muy poco soporte óseo en la molar, en esta raíz un ensanchamiento periodontal muy grande, acá el perno dislocado, acá no había nada que hacer. Entonces, extraje las 3 piezas de este paciente y realicé un injerto inmediato como para preservar los lechos óseos. Esta es la tomografía post-injerto. Se puede evidenciar que se logró tener una muy buena cantidad y calidad de hueso, y en la foto inferior ya se puede evidenciar dónde se están programando colocarle 8 implantes. Esta es la planificación digital para colocarle 8 implantes. Me gusta mucho la estandarización. Todos fueron 3.8, algunos por 10.5, otros por 12 milímetros. Y acá los tenemos en boca ya fresados, los abutments de titanio en posición. Acá ya tenemos el escaneo de los implantes con los pilares. En la foto superior verificamos el paralelismo y en la inferior ya podemos ver cuál va a ser la relación con los tejidos blandos. Esta es foto de boca. Obviamente estos detalles que ustedes dominan, ¿no? De colocar una... Sí, perdón. De colocar una marquita en vestibular para poder colocar el pilar en buena posición. Muy bien. Y finalmente se hizo el fresado de estructura en circonio presinterizado, que es el material que escogimos. Luego vamos a explicar por qué. El diseño 3D listo y aprobado tanto por el profesional como por el paciente. Y acá tenemos la estructura de circonio lista. Y es acá un momento donde paro para explicar. ¿Y por qué circonio? El circonio es muy resistente, entre 1000 y 1100 megapascales. Tiene elevada resistencia a las fracturas, lo cual es crítico cuando vamos a hacer una arcada, porque a todos nos ha pasado. Una arcada que tiene un problema de chipping es un dolor de cabeza terrible para el profesional. El circonio nos brinda translucidez por su mismo color y dispersión de luz. Nos permite hacer una estructura durísima monolítica que la estratificamos por vestibular con cerámica feldespáltica. Es muy biocompatible, por lo tanto prácticamente no hay reacciones alérgicas, y es un material ligero comparativamente con las restauraciones previas, que anula un efecto de artificialidad. Acá tenemos la prueba ya de las estructuras de circonio superiores. Hay ciertos conceptos biomecánicos que no cambian, como que el cantilever posterior solo puede ser de una pieza. Y finalmente, esta es la foto final. Esta es la sonrisa que tiene este paciente, un poquito torcidita, pero pudimos lograr un cambio muy grande de enero 2019, de un esquema protésico, de prótesis removible con ataches, a un esquema protésico en el cual tenemos un puente de circonio monolítico estratificado que quedó estéticamente súper bien.
Y este es el último caso que les voy a enseñar el día de hoy. Es un caso al que le tengo mucho cariño porque esta pacientita es una pacientita que llegó a mi consulta muy triste porque su condición era la siguiente. Tenía dos puentes que iban desde incisivo central hasta tercera molar, en el lado superior derecho y en el lado superior izquierdo, y una removible en la parte inferior. Pero como dice el título del caso, es una paciente que tiene una condición sistémica, tiene lupus eritematoso. Entonces, el odontólogo que la trataba le dijo que no era posible colocarle implantes. Y la alternativa era la protésica que estamos viendo, y me llega en provisionales. Entonces, nosotros sabemos, los implantes tienen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las absolutas, pues, dominamos que son un tabaquismo descontrolado, pacientes que toman bifosfonatos, pacientes que han sido irradiados por tratamiento oncológico o pacientes psiquiátricos que no puedan ejercer o el tratamiento o la higiene posterior. Pero el lupus no está dentro de las contraindicaciones absolutas. Está dentro de las contraindicaciones relativas. Y es por esto que yo le planteé a esta paciente que me dé un voto de confianza y hagamos lo siguiente. En primer lugar, había que retirarle la pieza 1.3. Se le acababa de retirar la pieza 2.3. Y le dije, te voy a retirar la 1.3, te voy a hacer un injerto óseo particulado en ambas zonas de caninos y te voy a colocar un implante. Y si ese implante osseointegra, vamos adelante. Porque lo que no quería era que dé el paso de ponerse un montón de implantes y que fracase. Me dio el voto de confianza, ahí ya tenemos las dos zonas donde se hicieron los injertos óseos y el implante de 3.8 por 15 colocado en esa zona, donde esperamos la osseointegración y gracias a Dios se dio. Como se dio una adecuada osseointegración y una buena relación de implante, tejidos blandos, tejidos óseos, nos fuimos con todo. El planeamiento quirúrgico ya estaba listo, yo les he contado, a mí me gusta devolver los dientes donde faltan, no arbitrariamente sacar todo y cambiar a una prótesis absolutamente implanto soportada. Decidí colocarle 5 implantes en la parte superior y 6 en la parte inferior. Acá está el planeamiento quirúrgico. Acá también tenemos el planeamiento quirúrgico en la tomografía y en 3D se va viendo dónde se van a colocar los implantes y efectivamente se colocaron los implantes. Nosotros ya empezamos a subir o a elevar la dimensión vertical desde provisionales y en esta etapa que ya era la protésica, pues dividí en segmentos, los segmentos posteriores e inferiores iban a ser rehabilitados de manera implanto soportada, los segmentos anteriores con coronas unitarias. Acá tenemos el diseño 3D en CAD/CAM y el circonio monolítico estratificado. Ya tenemos acá el modelo listo para probar. Podemos ver qué hermosos van quedando estas coronas, los segmentos sobre implantes, las caracterizaciones que van a tener, el brillo, la forma, el color. Y en la parte superior sí era otro esquema de implantes, en la parte superior derecha, también en este segmento superior izquierdo, acá un puente porque eran buenos pilares y coronas individuales. En nuestra planificación ya tenemos acá todo listo para el fresado de la estructura en circonio presinterizado y acá tenemos las estructuras de circonio monolítico listas para probar. Estas estructuras tienen que calzar de una manera pasiva y podemos llevarlas a boca y evaluar una serie de aspectos: oclusión, dimensión vertical, adaptación y cualquier detalle se puede corregir. Esto es una remonta para rearticular en base a este material que a mí me gusta, que me parece confiable, que es el Duralite, para un rearticulado, el diseño 3D y el diseño 3D frontal de las futuras coronas. Acá tenemos la instalación en una vista frontal, me salió un poco iluminada la foto, pero tengo las vistas laterales
y podemos concluir que a esta pacientita que llegó triste y desilusionada en el año 2018, en junio, en febrero del 2019 pudo terminar su tratamiento así. Y es con esta foto que yo me quiero despedir, porque es una foto que representa que nosotros tenemos en nuestra posibilidad el dar esperanza a quien no la tiene, en darle una alegría a quien llega devastado, porque esta señora se fue llorando de la emoción en la cita final. Y es que esa es nuestra función. A todos los que amamos a nuestra carrera, es poner todo lo que esté a nuestro alcance para poder mejorar la vida de nuestros pacientes. Y con esto termino. Les quiero presentar a mi familia. Esto es una foto durante la cuarentena, tocó mi cumpleaños y no por eso no quise vestirnos un poquito mejor de lo usual. Les presento a mi esposa Jessica, tan guapa, mis hijos Alonso, Ariana y mi hijita Emilia, que son la fuerza inspiradora que siempre me lleva adelante. Les agradezco mucho por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes y ahora quedo a su disposición si es que desean hacer cualquier pregunta. Agradecidos, doctor Zavala, con esta excelente exposición de parte de DEN Pharmaceutical y BioHorizons. Es un gusto para nosotros poder compartir con usted su experiencia y todos estos casos que nos ha mostrado. Ahora le damos la oportunidad a los doctores presentes. Si quieren dejar sus preguntas en el chat, con gusto les vamos a responder con el doctor Zavala. Iniciamos con las preguntas, doctor. ¿Usted desea que se las lea o quiere usted leerlas del mismo chat? A ver, claro, por supuesto. Yo las puedo leer por acá. A ver. De la doctora Shihara. Doctora Shihara, encantado. ¿En qué casos se utiliza implantes con cambio de plataforma y en cuáles LaserLock? Ok. Bueno, el cambio de plataforma en realidad lo utilizo bastante en premolares. Es donde me gusta utilizarlo. Tengo la impresión que hacia molares me gusta dar un pilar que tenga el mismo diámetro que el implante por la carga oclusal que se recibe. Entonces, esa es la primera parte de tu pregunta. Y la segunda, ¿y en cuál es LaserLock? A mí me parece fundamental utilizar implantes LaserLock en todos los segmentos anteriores. Trato de utilizarlos en todos los casos, pero donde no puedo dejar de utilizarlos es en el sector anterior por razones estéticas y por supuesto, adecuada predictibilidad de posición de tejido blando. Tenemos pregunta del doctor Víctor Espinosa. Estimado Víctor, un gran abrazo. A ver, la pregunta es, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo esperas después de una extracción donde no utilizaron ningún tipo de relleno y hay buen hueso? Mira, mi estimado Víctor, en realidad estos casos llegan a nuestras consultas, que ha habido una extracción y que no ha habido ningún tipo de tratamiento de injerto y quiere colocarse el implante, pues a mí me parece que un tiempo prudente es 3 meses. En 3 meses, fíjate que dentro de las alternativas de cuándo colocar el implante, una de las posibilidades era extraer y esperar, y la espera tardía era de 12 a 16 semanas, o sea, entre 3 y 4 meses. O sea que esa sería la fecha, mi estimado Víctor, 3 o 4 meses. Seguimos con la pregunta del doctor Alfonso. Sí. En el caso del paciente de 78 años, ¿utilizó la férula de cirugía guiada por la proximidad de los implantes al seno maxilar o qué tipo de guía utilizó? Estimado doctor Alfonso, este casito lo hice sin cirugía guiada, lo hice a mano alzada. La verdad es que toda la zona donde iba a trabajar fue una zona en la que
podía colocar los implantes y no tenía cercanía al seno maxilar. Entonces, como desde la programación quirúrgica me arrojó que tenía el volumen y espacio necesario, efectué esa cirugía a mano alzada. Excelente, doctor. Seguimos con la pregunta del doctor Rubio Salazar. ¿Le leo? Sí, ¿cuál es la medicación preoperatoria en implantes post-extracción y cuál es el protocolo en fase postoperatoria? Me refiero que todo esto es en implantes inmediatos. Claro. Bueno, la medicación preoperatoria tiene mucho que ver con la historia clínica del paciente. Existe una medicación estándar que incluye obviamente un antibiótico, un antiinflamatorio y un analgésico. En realidad, el antibiótico que nosotros utilizamos casi siempre es la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. A mí me gusta mucho utilizar los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 como el celecoxib o el etoricoxib como antiinflamatorio. Y en relación a la analgesia, pues si no ha habido mucho trajín del paciente, pues simplemente basta con un Supracan que vendría a ser un paracetamol en 1 gramo. Ahora, cada uno sabe cuánto trajinó al paciente. Si es que ha habido un trajín importante, entonces optamos por la asociación del tramadol con paracetamol, cuyo nombre comercial es Saldiar y todos conocemos. Pero yo trato de no darlo a no ser casos extremos. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es el protocolo en la fase postoperatoria? Cuando yo coloco un implante inmediato, al paciente le digo literalmente lo siguiente: este implante es absolutamente de adorno, no puede usarlo, no rasgue pan, mastique por los otros lados, no quiero que le transmita carga, porque no quiero que por justamente la poca superficie que sí tiene estabilidad primaria, pueda haber una palanca que me genere un torque y me malogre el proceso de osseointegración. Porque si se da eso, luego el sitio quirúrgico va a ser aún más complicado. Gracias, doctor, por su respuesta. Seguimos con la pregunta del doctor Jones. Claro, la del doctor Jones. No, perdón, hay una pregunta antes del doctor Osvaldo Omar Sánchez. Estimado doctor, para la zona anterior, ¿es mejor implante atornillado o cementado? Mire, doctor Sánchez, yo le cuento. Como les expliqué, a mí no solamente me encanta colocar implantes, sino me gusta mucho rehabilitarlos. Y cuando uno rehabilita, tiene que tener algo que se llama reversibilidad, porque es lo que nos soluciona la vida frente a un problema. Entonces, yo prefiero implante atornillado, porque ante cualquier inconveniente lo desentornillo y se acabó el asunto. Mientras que el implante cementado, muchas veces, el inicio de la solución empieza por romper la corona y ya nos complicamos un poco más. Entonces prefiero implante atornillado. Al doctor John, respecto al cantilever posterior, ¿cuán efectivo es, ya que es muy difícil controlar la higiene por parte del paciente? Totalmente cierto. Tenemos, felizmente, varias herramientas a las cuales echar mano para solucionar el problema de la higiene. Una buena higiene con un superfloss, en esta parte que es un poquito esponjosa del superfloss, y bien utilizado con la técnica correcta, puede ayudar a limpiar esa parte, doctor. Pero algo que yo le prescribo a todos los pacientes, así le coloque 1 o 14 implantes, es el Waterpik. Porque el Waterpik sabemos que por su diseño y la forma en la cual bota el agua a chorro, nos genera una limpieza profunda a donde otros elementos de higiene no llegan. Creo que de ahí seguimos con la pregunta del doctor Manuel Canicova. Sí, doctor, buenas noches. En la última paciente, en los implantes inferiores, vemos que no hay mucosa queratinizada. ¿Tendrá algo que ver en su pronóstico? Bueno, por supuesto, ¿no? Siempre lo ideal es tener mucosa queratinizada. Y respondiendo a su pregunta, doctor,
claro que hay una diferencia entre el pronóstico de un implante que tiene mucosa queratinizada comparado con una que no la tenga. Esto va a influir en la necesidad de una fisioterapia muy minuciosa. Esta paciente, por la condición médica que le conté, tiene controles conmigo cada 2 meses, y si es que hay algún tipo de evento, porque es un caso bastante reciente, vamos a tener que manejarlo tipo con un injerto de tejido conectivo, en el caso que fuera necesario. Pero sí, claro, es una muy buena pregunta. Ya hemos hecho el control de este caso, ya va por, me parece que este casito tiene colocado, ya tiene 1 año y 2 meses, y la verdad es que está muy bien. Pero si lo hubiera, nosotros lo que podríamos hacer es recurrir a un injerto de tejido conectivo. Luego la doctora Sijara pregunta, ¿qué opino del manejo de implantes narrow, es decir, menor a 3.5 en el segmento anterior? Bueno, esa es la tendencia actual, doctora. Es la tendencia actual a utilizar implantes narrow. Lamentablemente, en esa zona se da una situación un poquito compleja, que nosotros sabemos que los implantes son extraordinarios para soportar cargas de compresión, y esas son las cargas que se reciben en los segmentos posteriores, mientras que en los segmentos anteriores sí se reciben bastantes cargas que tienen componentes tangenciales. Y entonces, bajo esa premisa, pues habría que pensar, por ejemplo, en que prefiero mejor poner un 3.4 que un 3.0, pero es absolutamente viable actualmente escoger implantes narrow para sector anterior, doctora Sijara. Luego tenemos, Macledis, a la doctora Jacqueline Mendoza. Buenas Sí, tardes, doctora. Me dice que colocar implantes 3 a 4 semanas después de extracciones, ¿en qué casos? Ah, ok. Eso es cuando era extracción y esperar. Es cuando en realidad la raíz extraída no ha sido voluminosa. Calculamos que va a haber una proporcionalidad entre el implante que vamos a colocar y el lecho que ha quedado después de una extracción que necesariamente debe ser atraumática, y definitivamente lo que sí nos va a permitir es un mejor sellado con el tema de los tejidos blandos. Entonces yo colocaría estos implantes de 3 a 4 semanas después en estos casos, en los casos en los que el lecho post-extracción se asemeja mucho al implante que voy a colocar. Buenas noches. ¿Tuvo caso de periimplantitis? ¿Qué protocolo usa? ¿Quirúrgico o no quirúrgico? Saludos desde España. Doctor Cuba, encantado. Muchos saludos para allá, para España. Doctor Cuba, casos de periimplantitis, por supuesto que he tenido. He tenido casos de periimplantitis, pero le cuento que me siento muy contento porque tenemos un protocolo que nos ha funcionado muy bien, que es, exponemos el implante. Hay una fresa especial para periimplantitis que genera un raspaje en la superficie que ha quedado expuesta, y luego lo que hacemos es utilizamos plasma rico en fibrina para reposicionar el colgajo que se abrió. Y hemos obtenido, en realidad, he tenido en casos que recuerde 2 casos de periimplantitis que han sido solucionados de esta manera. No han quedado roscas expuestas y se ha logrado detener la pérdida ósea, que es absolutamente horizontal. Entonces, doctor, lo que yo le recomiendo es eso, un tratamiento de un raspaje a través de estas fresas especiales para periimplantitis, y posteriormente utilizar el PRF para lograr la mejor encía adherida a la zona donde estaba la periimplantitis. excelente, doctor. Seguimos con la pregunta del doctor José López Herrera. Doctor López, buenas tardes. ¿En qué se basa el mantenimiento en consultorio para el último caso mostrado? Ah, ok. Como este casito es una paciente que tiene altos y bajos por su problema de lupus, y efectivamente, como nos comentaba uno de nuestros colegas, hay zonas donde no hay la encía queratinizada que tanto queremos obtener en todos los casos, pues lo que hacemos es un tratamiento periodontal y periimplantar minucioso de profilaxis, scaling,
y controles, sondaje, es absolutamente preventivo para que si es que hay algún tipo de evento indeseable, nosotros podamos intervenirlo en sus inicios y poder solucionarlo. Y tengo esta precaución extra porque es una paciente con una complicación y que de hecho, terminado el tratamiento, tuvo un problema de lupus grande que le hubiera impedido hacérselo. O sea que le hicimos el tratamiento en el momento exacto, pero necesita mucho cuidado. Pero ese cuidado, doctor, específicamente va a ser preventivo. Luego, el doctor Córdoba, buenas noches, doctor Córdoba, en su experiencia, ¿busca GAP en todos sus casos? No, doctor, solamente en los que necesite. Para empezar, el GAP es indispensable, sobre todo en el sector anterior, porque no nos conviene poner los implantes muy vestibularizados. Entonces, en un caso anterior de un incisivo central, un incisivo lateral, uno saca el diente y claramente la posición ideal del implante va a ser bien hacia palatino o en el mejor de los casos axial y va a quedar un gap que debemos respetar y rellenar con un biomaterial de reabsorción lenta. Pero no en todos los casos hay que buscar el gap, porque puede ser que, por ejemplo, en una extracción de un premolar, pongamos un implante y tengamos una tabla vestibular con el grosor suficiente y no sea necesario. Para eso es importante tener en cuenta los valores, y los valores que recomendamos es una tabla vestibular de 2 milímetros por lo menos, doctor Córdoba. Seguimos con la pregunta del doctor Rubio Salazar. Doctor Rubio, buenas tardes. ¿Es posible un implante narro en primera premolar con dimensión vestíbulo-palatina que 4.1 en zona media? Por ejemplo, un 3.4. Un implante narro. Un implante narro en primera premolar sí es posible. De hecho, en esta presentación les he enseñado un implante narro en una segunda premolar. Y en mi opinión, la segunda premolar tiene más, o sea, tiene tanta carga como la primera. O sea que sí es posible. Ahora, con dimensión vestíbulo palatino, que 4.1 en la zona media, por ejemplo, un 3.4, lo que sucede, doctor Rubio, si entiendo bien la pregunta, es que ambos son narrow, el 3.4 y el 3.0 son narrow, y sí se pueden colocar en segmentos premolares como en segmentos anteriores. Listo, entonces creo que hemos terminado con las preguntas. ¿Alguna otra pregunta de parte de los doctores que siguen presentes? Nuevamente agradecemos al doctor Juan Pablo Zavala por esta excelente exposición de sus conocimientos, de sus casos, de parte de DEN Pharmaceutical y BioHorizons. Estamos muy complacidos por compartir con usted este webinar, doctor. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido un placer. Si fueran tan amables...